quieras. Pero... 7:43 acá en el estudio con la coordinadora sociocultural de la presidencia, Irina Caramanos. Irina, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá con nosotros. Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Me corrigió la ministra Camila Vallejo el otro día que yo dije primera dama y ella me dijo muy formalmente coordinadora. Eso me aprendí para siempre, que su cargo para es coordinadora. Siempre. Ahora, no va a ser para siempre. No va a ser para siempre. A ver, ¿cómo es esto? Yo entiendo que era una promesa de campaña. Primero, no ocupar el cargo de primera dama o no ejercerlo de alguna manera, y ahora se convierte esto en una, entre comillas, pequeña revolución, porque en la práctica lo que hace es desarmar toda la estructura que había en torno a un cargo que en rigor es, claro, es como una anomalía, digamos, a pesar de que lo tengamos hace tanto tiempo. Bueno, buenos días, Iván, un gusto estar acá. No me habían dicho que es una revolución, pero sin duda ha sido importante pensar bien desde el comienzo si ocupar el cargo o no, ¿cierto? La verdad es que tiene una parte institucionalizada, el rol de primera dama, que es la que, desanclándola, digamos, permite, yo creo, una versión actualizada, democrática, de las posibilidades de la pareja o presidente de aparecer en la escena pública, ¿no? Y esas tienen que ver con un anclaje que tiene a propósito de que se le designen las presidencias de 6 fundaciones, el tema de la oficina y un par de elementos más que hacen que en el fondo esta persona trabaje en el gobierno, ¿no? Claro. Pero sin sueldo. Como dice usted, un rol institucional, más allá de una cosa que es fortuita, digamos, que es ser la pareja un presidente, digamos. Claro, ¿no? Y en otros momentos de la historia, digamos, también se designaban otros cargos, digamos, con esta misma regla, ¿no? Me acuerdo haber estado conversando con los sindicatos de Integra, una fundación de las que presido aún, que tiene 7 sindicatos, 25.000 trabajadores, y conversábamos y una trabajadora me contaba que hace muchísimos años, pero igual, las esposas de los intendentes eran las directoras regionales entonces, o sea, y eso hoy día nos parece gracioso, te acabas de reír, ¿viste? Sí, pues qué gracioso. Claro, pero antes era normal. Es ese tipo de decisión el que estamos tomando de, en el fondo, preguntarnos en qué siglo, en qué década estamos y tomar decisiones al respecto. Tiene sentido mirarlo de esa manera. Estaba pensando, por ejemplo, en Jill Biden, que sigue siendo profesora, digamos. Exactamente. Todo esto es un paradigma que viene desde Jackie Kennedy y que claro, pero acá en Chile adquirió esta cosa como estructural, digamos, ¿no? Sí, yo creo que en distintos países hay distintos modelos, ¿no? O se ha llevado adelante la tradición de distintas maneras, porque recordemos que también es una tradición. Y en el caso de Jill Biden, ella en el fondo, claro, la primera, y siendo Estados Unidos el modelo, que también en Latinoamérica se sigue respecto a las primeras damas, ella decide seguir trabajando, seguir siendo profesora. Y yo creo que eso es justo, o sea, es justo, es interesante, digamos, es más cercano a la realidad, en donde una mujer o una persona llega a ser pareja de un presidente y sigue teniendo una autonomía económica, profesional, actitudinal. Es más, entre comillas, moderno, digamos, ¿no? Sí, más contemporáneo. Sí. Oiga, dice usted que habló con las otras primeras damas, con sus antecesoras. ¿Qué le dijeron? ¿No se ofenden algunas de ellas por esto? Porque algunas de ellas contribuyeron a construir parte de esto. No, por supuesto. Lo que pasa es que yo siempre he valorado mucho el trabajo que han realizado, porque además creo que uno siempre tiene que hacer el esfuerzo de entender cómo es que fue en su contexto también, ¿no? ¿Por qué en ese momento, en X momento, las cosas se decidieron de X manera? Creo que esa pregunta siempre hay que hacérsela. Nosotros nos la hicimos mucho desde el comienzo de las preguntas sobre si tomar este desafío o no. Y conversar con ellas ha sido clave también desde esa perspectiva. O sea, en el fondo aprender de cómo es que lo vieron ellas. En varios casos, en realidad quisieron hacer cosas similares. En su momento no se pudo, se decidió que no se quería. ¿Algunas de ellas quisieron? Sí. Sí. Como este mismo como desmontaje. ¿Sí? Exacto. ¿Quién tuvo esa intención? Al principio se preguntaron por parte, por ejemplo, de Luisa Durán, si es que querían o podían desmontar algunas de las fundaciones en el sentido de cambiar, también traspasarlas a ministerios, o en el caso también de Cecilia Morel. Ya. Varias se hicieron la pregunta, digamos. Ya. ¿no? O sea, no es una pregunta tan rara. No es una pregunta tan rara, viene de hace mucho tiempo. A propósito de haberse fortalecido también la estructura del Estado, a propósito de los ministerios
poder, en el fondo, coordinar, porque acá tampoco es recibir a las fundaciones, ese no es realmente el término, porque no va a ser un cambio en donde las fundaciones se fusionan con el ministerio, sino que tiene que ver con diversificar, por ejemplo, en el caso de Integra, armar, pensar de manera más diseñada y más coordinada la diversidad de sostenedores de educación parvularia que hay, y armar un plan estratégico que los haga conversar de mejor manera, y en donde las condiciones también se vayan equiparando dependiendo de la diversidad también que quieren presentarle como oferta a los usuarios, digamos, y a los niños y niñas. Estaba pensando, impresionante, son 6 fundaciones y usted dice Integra tiene 25.000 funcionarios y 7 sindicatos. Sí. No, es una empresa, digamos, sí, literal. Sí, la verdad que sí, he aprendido mucho de ellos. Oiga, y con Cecilia Morel, ¿cómo fue el diálogo? Porque no es un secreto, digamos, que el presidente Boric fue un agudo contradictor del presidente Piñera. Y bueno, ahí había una rivalidad política y probablemente esa rivalidad política se extienda, digamos, por simpatía hacia sus parientes familiares, digamos. Pero ¿cómo fue el diálogo con ella? ¿Atendido esa...? Fue un diálogo muy cordial, pero también largo. A mí me parece que la mejor muestra de una democracia es donde uno puede conversar de manera dialogante, democrática, sin, digamos, atacar, ofender, ni descartar la conversación con nadie. Y por supuesto que el gobierno de Piñera tenía y tiene, o sea, en el fondo tenía posiciones contrarias a las nuestras en muchos casos. No tiene eso nada que ver con poder conversar ni con él ni con ella, por mi parte. Y en ese sentido creo que fue muy propicio nuestro diálogo. A mí me sirve mucho poder escuchar opiniones, digamos, de mujeres que han estado en esa posición. Así que nada que decir, o sea, un saludo. Es que se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque usted vio no sé si vio, pero ayer hubo un gran revuelo por un gesto que se calificó como republicano entre Evelyn Matei y el subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, que terminaron en un abrazo, digamos, en un punto de prensa, en una conferencia de prensa. Y porque vimos en la convención, por ejemplo, que había algunos convencionales que no querían ni siquiera sacarse una foto, no querían aparecer, no querían que supieran que conversaban con convencionales del otro lado, digamos. Entonces, hay una especie de ambiente donde un gesto como el de Evelyn Matei ayer y Nicolás Cataldo surge como noticia, porque es raro, donde una conversación suya con Cecilia Morel surge como noticia porque es raro, y usted dice todo lo contrario, usted dice lo que debería ser la normalidad democrática, digamos. Estoy muy de acuerdo, de hecho se lo recomendaría al diputado de la carrera también. ¿Qué piensa de lo de la carrera ayer? Me parece inaceptable, me parece que habría que invitarlo a este milenio, digamos. Me parece que además me parece muy bien esta comparación, ¿no? Porque en el fondo lo que se hace al descalificar, incitar al odio y digamos, acorralar a las minorías como si en el fondo el diputado tampoco nunca nos ha contado cuál es su imagen de sociedad, ¿no? O sea, ¿quién cabe en esa sociedad? Él dijo ayer que estaba en contra de la ideología de género. Claro, por supuesto, es una agenda además de manual que seguramente digamos, trae de otros países, y creo que lo que hace eso simplemente es dañar el diálogo, dañar la democracia, pero además me parece tremendamente discriminatorio y me preocupa que naturalicemos ese tipo de discursos, que los normalicemos, que pretendamos que eso es parlamentar, cuando en realidad son ofensas, son discriminaciones, y que creo que debemos también, quienes podemos hablar al respecto, en cualquier plataforma, la verdad, oponernos a que nuestra democracia se vea afectada por ese tipo de prácticas. ¿Constituye un discurso de odio lo que expresó ayer el diputado? Yo creo que en tanto se normalice ese tipo de descalificaciones, puede incitar al odio, y además creo que lo que él hace en el fondo es decidir o pretender decidir si es que la diputada Schneider puede o no puede defender ciertos derechos.
Y él está haciendo exactamente lo contrario, le está restringiendo los derechos a todas las comunidades digamos, los grupos de la población de los que estamos hablando, ¿no? Mujeres, disidencias de género y sexuales. Y me parece que al no presentar propuestas como alternativas de sociedad, que sería bueno en el fondo, porque así nos quedaría quizás más claro que solamente podrían haber personas como él, digamos. O sea, me parece que la diversidad y la construcción de un pensamiento crítico divergente en donde quepen todos y todas es lo opuesto a la polarización que él está tratando de instalar también, además, porque también yo creo que es una construcción el que Chile está polarizado. Yo creo que la polarización en la discusión está también concentrada en estos intentos que justamente hacen muy ruidoso y mucho más difícil y postergan la discusión democrática, el debate democrático, que por cierto además necesitamos tener para presentarle a Chile y presentarnos a nosotros mismos una forma de construir este país en donde tengan lugar todos, pero no solo lugar, sino derechos garantizados. Los derechos humanos al final tienen que ver con que todas las personas puedan existir y que no tengamos que compartimentar a grupos que tengan que luego defenderse por el derecho a existir. Y yo creo que lo del diputado ayer atenta, por supuesto, contra todo ese camino que se está construyendo hace tantos años ya, además. Aparte de lo del diputado, porque tampoco dan ganas de tenerlo demasiado tiempo en el centro del debate, porque de alguna manera consigue un objetivo, digamos, pero se da la discusión respecto de los límites de la libertad de expresión y de lo que constituye o no un discurso de odio, porque hay muchas veces en que posiciones extremas convierten una postura crítica en una expresión inaceptable, cuando no es necesariamente así, digamos, ¿no? Sí, yo creo que una postura crítica en estricto rigor es una postura en donde se contraponen posturas, ¿ya? Yo no creo que una postura ofensiva es una postura crítica. Ya no lo igualaría. Yeah. Por otro lado, yo creo que acá cada vez que hay una de estas, digamos, situaciones de discriminación, que ojalá no fueran tantas, se comienza a hablar de la libertad de expresión. Y yo creo más bien que lo que está pasando ahí con él y con este tipo de mecanismos también que usan, ¿no? para provocar y para atacar y que luego en el fondo se vuelva, como usted decía, todo las temáticas y todos hablen de él. Uh-huh. Yo tampoco estoy de acuerdo con darle tribuna. Sin embargo, también creo que esa regla de no darles tribuna nos ha mantenido a veces muy callados. Y yo, ante situaciones como las de ayer o el nivel de beligerancia que hay en redes sociales, que uno dice, bueno, no hay que leer las redes. Sí, pero después terminan marcándole pauta también a los matinales. Entonces sí hay que leer redes a veces, po. O sea, hay que entender atento, la lógica que tiene por detrás eso. Y a mí me parece que quedarse callado es al final también otra forma de aceptar una opresión. O sea, a mí me han dicho desde siempre que no lea los comentarios en Twitter y por supuesto que no diga nada al respecto, pero la verdad es que yo los leo todos. ¿Sí? Sí, los leo todos. Sí, los leo todos. Quiero saber qué es lo que se está diciendo. Por supuesto que para mí Twitter no representa a Chile, no me pierdo en eso, pero me parece interesante el fenómeno porque en el fondo yo estudié educación antifascista básicamente, o sea, cómo hacer que no se repita las propensiones al autoritarismo, ¿no? Yeah. Por eso lo estudié en Alemania. Y me parece que estamos a un tiempo en donde justamente eso habría que profundizarlo, ¿no? Cómo buscar nuevas formas para la educación también, y no solo la educación en la escuela, sino que también en la manera de debatir públicamente, en el espacio público, en donde se haga notar que estamos con las discusiones como las de ayer, haciendo muy estrecho el margen para el debate de la diversidad. O sea, yo creo que el opuesto efectivamente a la polarización es la diversidad de pensamiento y la diversidad de existencias, ¿ya? Y creo que es también un aprendizaje que tenemos de la convención, de cómo lo solucionamos de otra manera, porque el rechazo no nos demuestra que no hay diversidad. El rechazo no nos demuestra que no hay minorías políticas. Minorías políticas me refiero a que no son pocos, sino que son minoría
respecto de quienes tienen más poder, ¿no? Y en ese sentido creo que hay que buscar una nueva fórmula para que eso sí pueda tener un espacio en nuestra sociedad, no al revés. Yo creo que el aprendizaje del rechazo no es que queremos no que es que se silencie ni se cancele una minoría. Exacto, yo ahí creo que mucha gente se está colgando de eso. ¿Sí? Por supuesto. Y yo creo que hay una forma espero yo que se pueda diseñar una manera en la cual eso tenga cabida, en la cual estemos pensando en derechos humanos no relacionados a memoria, también, siempre, pero relacionado más bien a cómo vivimos en una sociedad en que todas las personas tengan un espacio, no tengan miedo de ser asesinadas por sus identidades, que en una sociedad finalmente en la que ni siquiera haya que dedicarle toda la vida a un activismo para poder existir. O sea, hay una construcción de etiquetas que se han hecho necesarias y que se han hecho una herramienta para siquiera poder existir. Y yo creo que ahí estamos fallando. Y eso tiene que ser parte de un nuevo órgano constituyente, sea cual sea. Yo creo que por supuesto que se intentó con la pasada convención y se tendrá que hacer de nuevo ahora, pero yo creo que lo que no podemos olvidar es que sí hay una composición diversa en Chile y que eso también hay que poder defenderlo de alguna manera. Oiga, usted decía que yo lo encuentro increíble, pero la felicito, digamos, que leía todos los comentarios de Twitter, digamos. Sí. Mirando hacia atrás, ¿cómo evalúa? ¿Cuán atrás? No, poquito, no tanto, algunos meses. ¿Cómo evalúa el episodio Gabinete de Irina Caramanos? Y todo toda la controversia que se abrió, porque ahí sí que ardió Twitter, digamos. A ver, respecto a la resolución misma, la verdad que fue un error y lo enmendamos inmediatamente. Más allá de eso no me voy a referir porque en realidad no hay un trasfondo político detrás, una construcción estratégica de ponerle ese nombre para nada. Lo que sí me pareció interesante fue el debate. Yo creo que se abrió un debate ya no solamente sobre, por supuesto, mi narcisismo, que o sea, vengo por primera vez a esta radio justamente porque no tengo ánimos de protagonismo, para ser bien honesta. Anteayer empezamos a hablar con medios porque tenemos algo que contar, porque estamos orgullosos de haber cumplido con lo que comprometimos en campaña, pero además lo hicimos de manera muy dedicada, muy responsable, diría yo. Viene cerca la recomendación, pero mi equipo lo puede confirmar. Responsable y respetuosamente, o sea, muy conversadamente. Y por eso en realidad estábamos muy abocados a eso. Incluso durante ese escándalo preferimos seguir trabajando simplemente, y ahora sí queremos hablar. Y a mí me parece que ese debate fue interesante porque mostró muchas posiciones que nosotros ya habíamos tenido muchas veces. O sea, cuando yo reflexioné en torno a tomar este rol o no, yo fui quizás la principal crítica a esto. Por ende, muchos argumentos de los que fueron saliendo en ese tiempo eran parte de mí también. Yo creo que este cargo es contradictorio. Por ende, no me espanta que hayan diversas posiciones al respecto. Lo que me parece al menos positivo es que el debate público ya indica para mí un cambio cultural respecto de cómo uno se posiciona ante que exista esta figura de la primera dama. Por ende, creo que fue un debate enriquecedor para la toma de decisiones, que me toca a mí en este caso, porque estoy en este acotado tiempo al servicio de un cambio de un lugar así de conservador. Y me pareció particularmente interesante que también de sectores más conservadores se criticara y se evaluara la posibilidad de que ya no exista. A mí me gustaría mucho conversar con cada una de esas personas. ¿No sintió que le estaban pegando a usted para pegarle al presidente? Sí, es que es parte de eso. Uno está... y creo que esta figura está construida como... Yo no soy, pero la figura está construida como si fuera un apéndice del presidente. Irina Caramanos no es un apéndice, es la coordinadora sociocultural de La Moneda. ¿Hasta cuándo va a ser, piensa usted? Yo pienso que de aquí a fin de año vamos a estar avanzando muchísimo. Lo más importante no es poner la fecha, sino terminar bien los procesos con mucha responsabilidad y de verdad, además, trabajando en conjunto, codo a codo.
con las fundaciones, pero yo calculo, o sea, ya lo calculamos en realidad que debiera ser de aquí a fin de año. De aquí a fin de año. Hasta fin de año va a ser la coordinadora sociocultural de la moneda de la presidencia, Irina Caramanos, esta mañana en el estudio de Tele13 Radio. Muchísimas gracias por la gentileza de estar. Ha sido un gusto. Igualmente. Que tengas buen día, Iván. La pausa y estamos de vuelta con el Rat Pack.